dedicar, o nos vamos a dedicar, a la escritura del artículo de investigación. O sea, dentro de todas las tipologías de artículos que les había comentado, vamos a prestarle atención al artículo de investigación que tiene un esquema específico, una estructura específica, pero sobre todas las cosas responde a una filosofía de trabajo de la ciencia muy exacta. Entonces, antes de que nosotros comencemos, me gustaría, bueno, en el caso de, tenemos solamente, Fran, 2 colegas en sala, Sí. de todos los que asistieron la actividad pasada, pero me gustaría escuchar si lo tienen a bien hacer ellos hicieran algún comentario sobre cómo les fue su experiencia en la revisión de las revistas que se les avienen en correspondencia con su perfil profesional, las bases de datos, en fin, qué era lo que les había orientado, cómo tarea ustedes desarrollaron, cómo les fue esa actividad y qué experiencia obtuvieron. Bueno, doctor, buenas noches, ¿puedo participar? Sí, cómo no, adelante. Bueno, hoy en la tarde, el día que nos envió la contraseña, la primera vez no pude ingresar. Lamentablemente creo que he cometido un error porque me pedía que cambie la contraseña, entonces tuve que cambiar mi otra contraseña y esta tarde ingresé, pero lo que las tres revistas, las tres enlaces o bibliotecas virtuales tienen bastante información. Sin embargo, por ejemplo, mi tema sobre tesis tiene que ver con pensamiento crítico y investigación y competencia científica. Entonces, encuentro bastante información sobre otros temas, más que todo educativos, pero todavía no hay tanta información sobre pensamiento crítico, ¿no? Entonces, eso me fortalece más para seguir trabajando mi tesis. Sin embargo, el último textito que nos envió, donde dice la estructura de los artículos, sí, ese me parece muy interesante. Sin embargo, también ya había revisado algunos artículos y mi pregunta era, ¿no? O sea, y en la clase anterior usted dice, por ejemplo, los 3 artículos más importantes son el artículo científico, luego el ensayo y el artículo de revisión. Generalmente a mí me gusta escribir los artículos de revisión. No sé si pasa esto en otros países de Latinoamérica, pero en Bolivia, por ejemplo, yo soy pues estudiante, yo trabajo en algunas universidades cuando me invitan, pero generalmente no trabajo, soy profesional independiente y yo tengo problemas, por decirle, para escribir artículos así científicos como lo llaman, para hacer la medición pues con población y muestra, y eso es un poquito complicado, ¿no? Y según mi experiencia en Bolivia, siendo tutor de varias tesis en varias universidades, tienen el mismo problema, ¿no? Generalmente les cuesta conseguir, inclusive de gente que trabaja en universidades. Yo no sé por qué no lo quieren hacer esos artículos científicos. Yo les digo, pero tú trabajas en una universidad y tú podrías tranquilamente hacer con un curso o no sé, con un estudio de caso, solamente con algunos estudiantes. No quieren hacer, ¿no? Entonces dicen, no, me van a molestar, que la institución, tengo que hacer burocracia, todas estas cosas, ¿no? Y los que no trabajamos en instituciones universitarias es más complicado todavía, ¿no? Y entonces, por eso a mí, yo prefiero escribir artículos de revisión, por decir, o si no, ensayos, ¿no? Y revisando las bibliotecas virtuales, más encuentro artículos, no sé si esto pasa en Latinoamérica, más encuentro artículos de revisión que artículos científicos, ¿no? O sea, yo quería saber eso, doctor, o sea,
es válido, digamos, hacer los artículos de revisión? ¿Tienen tanta validez como los artículos científicos o no, digamos? ¿No? Esa era mi duda y mi pregunta. Sí, cómo no. Mire, ahí tengo que, de lo que usted ha dicho, Rodolfo, debo hacerle dos comentarios. Primero, el primero es que, bueno, son válidos. Los artículos que yo les mencioné a ustedes, esos 3 tipos de artículos, requieren evaluación por pares. O sea, todos los tipos de artículos que yo les mencioné requieren evaluación por pares. Todos tienen el mismo peso y la misma significación. Lo que yo les sigo insistiendo que a la luz de los editores de la revista tienen mucho más peso, son mucho más demandados los artículos de investigación que los artículos de revisión bibliográfica y los ensayos. Generalmente las revistas tienen varias secciones y vean ustedes cómo en la sección de revisión teórica y de ensayo son mucho menos la cantidad de artículos, porque se completa en mayor cantidad con los artículos de investigación. La otra cosa es que, ¿por qué se da esa problemática que usted me comenta? Bueno, muy sencillo, porque no se prioriza, porque la investigación es una actividad que no está organizada, no está priorizada, no tiene la concepción que debe tener en la estructura de las funciones sustantivas de la universidad. No aparece en esas condiciones. Entonces, en ese orden, se ve desfavorecida esa actividad y entonces cuesta mucho trabajo. Nosotros hemos estado en Bolivia en 2 ocasiones y sí, ahí vimos en el convenio prevé la función de tutoría y eso que usted está diciendo, nosotros lo pudimos corroborar allí. Ya no difícil que resulte, incluso no para su caso, que ustedes vamos a decir que es un agente libre en el orden académico, en el orden de los profesionales que trabajan propiamente, que son miembros universitarios, les resulta difícil hacer una investigación y que esa investigación tenga la aplicación de métodos, de instrumentos, porque entonces, como ustedes mencionan, se ahoga en el proceso burocrático de las autorizaciones y de los accesos y de los permisos para acceder a la muestra que se haya calculado. Y eso sencillamente, vaya, no es muy común en estos días que eso ocurre, pero se manifiesta. Entonces, por supuesto, la gente va a derivar a otro tipo de artículos, pero que nosotros le decíamos es realmente el más demandado. Entonces, en su caso, Rodolfo, trate de buscar revistas que sean propiamente dichas de metodología de la investigación, revistas educacionales en donde sí hay muchísima información, o sea, y muchísimos resultados de pedagogía crítica y de pensamiento crítico. O sea, hoy yo diría que una de las tendencias que más, o sea, de los enfoques que más se utiliza en nuestro continente y en el mundo entero, está el pensamiento crítico como fundamento de la organización y de los presupuestos esenciales en los que se asienta la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde los niveles iniciales hasta la universidad. Bueno, entonces, si algún otro colega quisiera hacer algún comentario breve, lo escuchamos para ya, entonces, dar inicio a la actividad. Gracias, doctor. A usted. Y bueno, y éxito, por supuesto, que le deseo en su desempeño. Y a Rodolfo y a los demás en este sentido. Bueno, entonces comenzamos, colega. Vamos a compartir aquí para comenzar la actividad de hoy. Bueno, ya ahí, este es vamos a decir que el tema 2 al que vamos a estar haciendo referencia y con el que vamos a estar trabajando con ustedes, es la escritura del artículo científico. Requisitos y normas formales para la escritura de cada una de
sus partes. A eso nos vamos a estar dedicando hoy en la sesión de hoy. Entonces, ¿cuál es la estructura más ampliamente extendida del artículo de investigación? O sea, ahí como ustedes pueden ver, en el recuadro naranja de la derecha, yo les anoté la parte que conforman esa estructura, o sea, la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, las conclusiones y las referencias. Hay un elemento más que forma parte del artículo que lo voy a tratar al final y que no está ahí dentro de esa estructura que les estoy mostrando. Ahora, puede ser que en algún caso, en alguna revista ustedes se encuentren que los resultados están separados de la discusión, o que en algún caso incluso la discusión propiamente dicha termina a modo de conclusión del artículo presentado, pero en esencia esta es, estimados colegas, la estructura más ampliamente extendida de hoy, lo que se difunde, de lo que se socializa en materia de ciencia en las revistas del mundo entero. ¿Y por qué? Porque bueno, esa estructura obedece a, como les decía al inicio, a los fundamentos de la concepción, de la organización, la planificación y la socialización de la investigación científica. O sea, partir de los sustentos teóricos, de ahí llegar a los enfoques metodológicos y a la parte operativa de ese enfoque metodológico, presentar los resultados, hacer el análisis de los resultados y por supuesto la parte conclusiva de los mismos. O sea, esa es en apretada síntesis, les estoy explicando que esa es la lógica que sigue este tipo de artículos científicos. Entonces, esto es muy importante que todos estemos claros. O sea, una cosa es el artículo que usted lee y la otra cosa es la escritura. Entonces, vamos a partir de un elemento muy importante primero. El artículo científico no se escribe en el mismo orden que se lee. O sea, usted se encuentra el artículo y usted lo primero que lee es el título, usted revisa quiénes son los autores, inmediatamente tiene acceso entonces al resumen y a las versiones de ese resumen en distintos idiomas y a las palabras clave. Vamos a decir que estos elementos a los que les he mencionado son los metadatos, pero los metadatos, estimados colegas, es lo último que se escribe en un artículo científico. ¿Por dónde empezar? O sea, vamos a empezar explicando entonces cómo ocurre o cuál es la lógica de la escritura del artículo científico. Y por dónde empezar, empezamos por aquí. O sea, se empieza la lógica de la escritura del artículo, es que se empieza por la introducción. Vamos a decir que es lo lógico en correspondencia con el mismo proceder que uno utiliza en el proceso investigativo. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Informarnos, documentarnos, establecer todo el basamento teórico necesario que nosotros requerimos para la exposición de nuestras ideas. Entonces, como la investigación comienza por ahí, esa es nuestra primera etapa, entonces la escritura del artículo científico también debemos comenzarla por ahí. Y otra cosa que no quiero dejar de aclarar es que cuando nosotros escribimos el artículo científico de esta tipología, escribimos el artículo científico cuando ya hemos terminado una experiencia investigativa. Tenemos un resultado. Entonces vamos a tomar en apretada síntesis todo el material que tenemos y lo vamos a situar en esta estructura. O sea, en la estructura de introducción, materiales y métodos, resultados de discusión y conclusiones. Pero siempre y en cualquier caso, lo que resulta prioritario y con un nivel de prioridad precisamente para comenzar es la escritura de la introducción. Entonces, vamos a ver qué es lo que la lógica nos indica que se escribe y que se coloca en la introducción del artículo. Bueno, lo primero, ubíquese que usted va a leer un artículo y usted comienza leyendo el artículo y el artículo le dice, bueno, le declara, lo ubica en un tema. Y este artículo trabaja el siguiente tema, porque usted está orientando a un lector. Ubíquense ustedes en que usted va a leer una novela, a ponerle un símil,
usted va a leer una novela y usted comienza a leerse la novela por el prólogo, y el prólogo le dice quién es el autor, en qué etapa se escribió la novela, los valores de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la introducción tiene la función de informar, tiene la función de, vamos a decir que, de orientar y de iniciar o traernos a algún tema y hacernos un recorrido breve por la teoría que se ha sistematizado para escribir ese tema. Y precisamente por eso la primera línea tiene que ser declarar el tema de investigación. Bueno, este artículo aborda lo referido a la educación ambiental, y poniendo un ejemplo, ¿no? Y usted ya ahí, punto, declaró el tema del artículo, y el que lo va a leer sabe, o sea, cuando se enfrenta a su trabajo, de qué trata lo que usted va a exponer. Primero, yo le decía que esto tiene una analogía extraordinaria con el modo en que se organiza y con el que se trabaja la ciencia. Bueno, precisamente aquí un aspecto muy importante es aclarar los antecedentes, o sea, cuáles son los autores y obras que usted ha identificado como antecedentes en el objeto que usted está trabajando, en la problemática que está trabajando. Entonces, aquí esto es muy importante, y los temas que van a desarrollar los 2 viernes sucesivos les van a orientar mucho en esto, porque van a tener las herramientas desde el punto de vista de lo tecnológico, digital, para que ustedes puedan orientarse y buscar precisamente cuáles son los antecedentes en cada uno de los temas. O sea, hoy las facilidades que nos brindan los buscadores, los metabuscadores, y por supuesto también la asistencia que nos brinda la inteligencia artificial, nos evita horas, días, meses quizás de trabajo ante un catálogo de una biblioteca para poder establecer este aspecto que hoy se establece sencillamente en menos de un minuto. Usted tiene establecido cuáles son los autores y las obras más importantes que han servido de antecedente en el tratamiento del tema en que usted va a abordar. Por eso, aquí esta primera parte, vamos a decir que requiere necesariamente que usted utilice la búsqueda para ubicar esas obras y esos autores, pero no es sencillamente hacer una relatoría y poner como uno a veces aprecia en algunos artículos, y han abordado este tema, entonces ponen ahí 14 o 15 fuentes. No se trata de eso. O sea, han abordado el tema en materia de la educación mediada por tecnología, Julio Cavero. Entonces, Julio Cavero ha escrito sobre este tema en los últimos 30 años, y obras cardinales, tratamiento del tema son esta, aquella y la otra, y ha introducido el concepto tal, o sea, ese tratamiento que lleva en materia de determinar los antecedentes. O sea, a la hora de mencionar el autor y la obra, hay que hacer referencia a cuáles han sido las aportaciones más sensibles, más sustanciales que han hecho cada uno de esos autores en sus obras, para que le allanen a usted el camino, para que le establezcan un camino y un recorrido desde el punto de vista teórico y metodológico en el tema que usted va a abordar. Por eso es muy importante que el autor o la obra que usted escoja, que usted decida que lo va a referir, sea de los más representativos y de los más reconocidos en el trabajo que está haciendo. El hecho de violentar esto lo lleva sencillamente a que su artículo no sea aprobado, porque lo van a revisar expertos en el tema, y esos expertos en el tema conocen muy bien quiénes son los autores y las obras más importantes en el tema que están trabajando. Y ya, espérense un momento, que Fran Vázquez y mi escribano en el artículo no trabaja a Julio Cavero, si es educación mediada por tecnología, no trabaja a Jordi Ardel, no trabaja a Siemens. Entonces, ese artículo no sigue. Entonces ya usted termina ahí, en esa primer análisis, no termina, porque está evidenciando que no conoce debidamente el objeto que está trabajando y no ha identificado los antecedentes esenciales en el tratamiento del tema. Entonces, esa es una cuestión, colega, muy importante
O sea, insisto, identificar obras, autores, extraer de esas obras y autores cuáles son los elementos por los que nosotros decidimos utilizarlos como antecedentes en la obra de la que estamos tratando. O sea, eso es importante. Y que ese sea un comentario crítico que usted está haciendo. Y usted siempre, el autor del artículo, tiene que estar evidenciando su palabra. No es que este autor dijo, el otro dijo, y usted, como autor del artículo, ¿qué dice? O sea, tiene que formar siempre una posición de juicio. Tiene que adoptar un punto vamos a decir que un marco de referencia que usted utilice para evaluar, para tomar, para asumir o para distanciarse del resto de los autores que está trabajando. Entonces, de hecho, esa primera parte, el tratamiento de los antecedentes, lo va a llevar a que en un momento determinado usted diga, bueno, usted está tratando de evidenciar el estado en que se encuentra la ciencia. ¿A dónde ha llegado la ciencia en el tema que usted está abordando? O sea, por ahí va la cosa. O sea, es manejar el estado en que está la teoría. Y si, ahí es una parte donde usted tiene que decir, sin embargo, la problemática que hemos escogido obedece a la siguiente situación. Entonces, es cuando usted obedece al señalar aquí ese tercer punto que estamos hablando ahí. O sea, ¿qué contradicción o problemática se contribuye a solucionar en el artículo que usted está escribiendo? Generalmente, como esto retoma la experiencia o una experiencia desarrollada en una investigación científica, entonces, ¿a qué usted va a hacer referencia? Al problema científico, ¿no? O a un acercamiento, o a una expresión dada en un determinado escenario de ese problema científico. Entonces, eso es importante que se vea de esa manera, que usted lo proyecte de esa manera, lo explique de esa manera, pero tiene que quedar dado el antecedente teórico y la problemática que usted se encontró, determinó y demuestra que es relevante, demuestra que es necesario, demuestra que es importante para el desarrollo de un determinado objeto de investigación, el hecho entonces de darle una solución por la vía científica a la problemática que usted ha determinado. O sea, esa es la lógica que es muy aproximada a la lógica de la introducción de una tesis de maestría, de una tesis de doctorado. Por eso es el acercamiento que tiene la escritura del artículo científico a este tipo de trabajo. Entonces, colegas, seguimos con la introducción. O sea, aquí hay tres aspectos más a los que es preciso dar tratamiento. O sea, cuando les dije de que en los antecedentes tiene que demostrar dominio de cuáles han sido las obras y los autores que más han contribuido al desarrollo de la ciencia o de la disciplina científica en la que usted está trabajando. Ahora, vamos a decir que tiene que coronar ese análisis, tiene que cerrar ese análisis con lo que hoy, o sea, cuáles son las tendencias que en la actualidad describen la atención y las investigaciones en esa temática. Entonces, a eso le denominamos la descripción del estado del arte en el tema. O sea, cuál es la actualidad, cuáles son las problemáticas en el tema objeto de estudio que se señalan en este momento, de lo que se escribe en este momento, qué se escribe acerca de eso. Entonces es muy importante que se le dedique un espacio en la escritura de la introducción a los elementos que marcan, insisto, marcan tendencia, establecen tendencia en el estado del tratamiento de una determinada problemática. Entonces, ya tenemos antecedentes, la problemática a la que le damos, o contradicción a la que le damos solución, el estado del arte. Entonces, es muy importante que nosotros, toda investigación tiene o requiere que el autor haga una elaboración conceptual. Es donde dice, bueno, estos autores han trabajado este concepto, aquella definición, y estamos operando también con tales categorías de la ciencia. Bueno, desde esta investigación que estamos haciendo, entonces viene el momento donde usted deslinda
de lo que ustedes van a trabajar, lo que tiene de novedad, lo que tiene de propiamente de originalidad en el tema que está trabajando. Entonces, usted puede o acogerse a un concepto o una categoría que ya ha sido definida por autores anteriores, o usted elaborar la suya. Entonces, por eso el tema, el punto de que estamos hablando hoy, definir los núcleos conceptuales esenciales, definiendo siempre, estableciendo siempre sus puntos de vista, sus posiciones personales en relación al trabajo en ese tema. Entonces, ya ahí está cerrado. Digamos que usted está declarando una posición teórica y una elaboración teórica propia, con originalidad, con consistencia, y de eso trata la investigación. De esto que es deslindado, esto que es definido, lo vamos a contrastar en la práctica. Pero usted no puede ir a contrastar algo en la práctica que no ha tenido, o que no haya tenido una elaboración consecuente en la introducción del trabajo. Y un diálogo creativo, un diálogo crítico con obras y autores. Esa es, estimados colegas, la función que tiene la introducción de un artículo científico. Orientar, actualizar, aclarar, argumentar y definir desde el punto de vista de la teoría y de las tendencias de la ciencia qué es lo que usted está trabajando, con el grado de originalidad que requiere. Yo en el encuentro pasado les decía, siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es la aportación que estamos haciendo, qué de original tiene lo que estamos trabajando. Cada uno de nosotros en el trabajo, o sea, ahora, digamos que ustedes están en un proceso de formación doctoral. Bueno, su tesis va a ser una aportación a la ciencia. Imagínense un grano de arena. Su tesis va a aportar un grano de arena al conocimiento de una disciplina científica, porque van a acercarse a él, se van a acercar asiduamente, se van a acercar con profundidad. Y ese concepto, esa regularidad, esa relación, esa metodología que van a aportar es ese grano de arena. Entonces, conforme lo hacen ustedes, lo han hecho cientos, miles de personas con antelación y han utilizado siempre esta misma lógica, esa misma insistencia de trabajar con autores, de trabajar con obras, de mantener siempre y esto no le he hablado de eso, pero es hora que lo haga, siempre trabajar con una ética y con un respeto al manejo de las teorías, de las definiciones y las aportaciones que han hecho otros autores con antelación. Eso tiene que tener muy buen y claro tratamiento en toda la introducción del trabajo, con un diálogo respetuoso con las obras y con los autores que le han servido a ustedes de sustento para dejar claras sus posiciones y sus puntos de partida. Y como les dije, que la primera línea se escribía el tema de que se trata de investigación en la introducción del trabajo. En la última línea se escribe o se declara el propósito esencial del artículo. O sea, ¿cuál es el propósito del objetivo? Bueno, este artículo tiene como objetivo, y ahí usted describe el objetivo. No hay otra manera de terminar la introducción del trabajo, del artículo. Perdón. La introducción del artículo termina declarando el objetivo, el objetivo que usted persigue en este caso. Bueno, estos son, estimados colegas, los elementos esenciales en relación con la escritura de la introducción. Entonces, vamos a la sección, a la parte del artículo que se refiere a los materiales y los métodos. O sea, ¿por qué materiales y métodos? O sea, aquí se refiere esencialmente a explicitar con todo detalle, con toda profundidad, el proceder metodológico que usted haya seguido en su proceso investigativo. O sea, de ahí el término que está empleando. O sea, no es propiamente que requirió, o sea, en el plano material, algo en específico para escribir un artículo en condiciones de laboratorio. No se refiere a eso, aunque puede
ponerlo, digamos, en un caso de un artículo médico, de una investigación biológica, de una búsqueda de esa naturaleza. Acá se refiere que haya una explicación pormenorizada, escuchen, pormenorizada del proceder científico llevado a cabo. Es lo que viene en esta parte. O sea, ¿de qué se trata aquí? ¿Y qué resulta o qué puede resultar que a usted continúe favorablemente en los expertos revisándole el artículo y resulte aprobado, o aquí termine la historia de la evaluación del artículo? Ah, bueno, si el artículo tiene todos los detalles, la descripción precisa de todas las acciones metodológicas, procedimentales llevadas a cabo, el artículo pasa. Ah, pues usted dice, le aplicamos una encuesta a la muestra que participa en la investigación y no dijo qué midió la encuesta, cuál es la muestra que participa en la investigación, cómo escogió la muestra, cómo esa muestra con la que estamos trabajando, el investigador garantiza que es representativa de la población con la que nosotros estamos interactuando. O sea, como le dije al inicio, vuelvo a insistir en eso. La escritura del artículo es una expresión de la lógica muy clara, es una expresión muy clara de la lógica de la ciencia y del trabajo de la ciencia. Si usted aquí no resulta, o sea, lo que usted haya escrito no resulta transparente y no resulta reproducible, el artículo no es aprobado. ¿Cuál es este concepto reproducible? O sea, el concepto reproducible es que vengan otras personas detrás, los lectores, y quieran hacer lo mismo que usted hizo, o quieran hacer una experiencia semejante a la que usted hizo, y usted le esté ofreciendo todos los elementos necesarios para que puedan reproducir esa experiencia. De lo contrario, si hay información que usted asume, que el otro entiende, y no es claro, o sea, no se evidencia esa posición, entonces no queda claro y el artículo no se aprueba por ese caso. Entonces, por eso, primera cosa, nosotros tenemos que describir qué tipo de estudio estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo un estudio diagnóstico explicativo, un resultado de un diagnóstico, un estudio diagnóstico explicativo. Bueno, estamos haciendo un diagnóstico de una determinada población, estamos haciendo la prueba, estamos probando un método, estamos probando un instrumento. Hay artículos que se escriben con un rigor extraordinario para probar un instrumento, la consistencia del instrumento, el pilotaje, el ajuste que usted hizo del instrumento, y con eso se escribe un artículo. Pero el problema es que después muchísimas personas pueden estar en condiciones de utilizar el instrumento que usted está proponiendo. Porque usted ha sido explícito, ha sido transparente y ha sido claro en el proceder científico que utilizó para que entonces ese instrumento evidencie rigor, concisión, cientificidad y ajuste al tema que se está trabajando. Entonces, primero, insisto, describir el proceder o el enfoque metodológico que lleva el estudio. Al igual que en la parte inicial, cuando les hablé de la introducción a la escritura de esta sección, colegas, lleva también establecer referencia. Lleva a establecer referencia y que usted diga, bueno, en correspondencia o de acuerdo con Hernández, Sampieri y Mendoza, entonces el tipo de artículo es tal. Es un artículo que responde a una investigación mixta. Entonces ya estamos estableciendo una posición. De acuerdo también con el autor citado, hemos entonces decidido aplicar una escala tipo Likert. Entonces ya se están definiendo aspectos, se están definiendo cosas importantes. O sea, ya usted definió el tipo de escala y dice que lo está haciendo en correspondencia con los criterios de un autor. Eso debe quedar aclarado en ese caso. Y esta parte, insisto, también lleva el hecho de que haya ajuste a posiciones metodológicas, a autores reconocidos en materia de metodología de la investigación. Y yo les puse el ejemplo de Hernández Sampieri, una de las obras que por lo menos en el mundo hispano
es de los más socorridos, de los más utilizados. Rafael Vizquerra, de la literatura anglosajona, Creswell es de las obras en metodología de la investigación más versátiles y más ampliamente utilizadas para argumentar el camino de lo que usted va a desarrollar, de lo que usted va a exponer. Entonces esto es muy importante. Bueno, lleva aquí o requiere definir la población y la muestra. Como les decía, fíjense, definir la población, hay que aclarar el cuánto, o sea, la totalidad de sujetos que participan en la investigación. Ahí estamos hablando de de toda la investigación en su total. Pero usted no va a interactuar con todo. Entonces, aquel fragmento, aquella cantidad, aquel segmento de esa población con la que usted interactúa es la muestra. Ahora, ¿cómo la escogió? Se garantiza que el método que usted utilizó haya sido intencional, haya sido aleatorio, en fin, ahí hay que aclarar eso. El método que usted escogió el que usted sigue para seleccionar la población. Que ese método sea reconocido por la ciencia, manifieste también transparencia y que usted puede decir que ese segmento de la población escogida y que esa es su muestra resulta representativo de todo el universo al que se pudiera aplicar la investigación. Esa es también una relación que debe quedar ahí evidenciada. Y es importante que eso se trate con el espacio y con el rigor necesario. No se trata, por ejemplo, que si el artículo va a tener 10 cuartillas, usted empleó 7 en la introducción y después en media cuartilla quiera entonces quiera emplear un pequeño fragmento para atiborrar ahí toda la información que tiene sobre sobre la parte de metodológica. No se trata de eso, o sea, se trata de tener un equilibrio, el equilibrio necesario para que su investigación y su artículo, por supuesto, tengan la consistencia y la logicidad necesaria en este sentido. Entonces, ya definimos el proceder científico, ya aclaramos la necesaria referenciación que hay que tener de todas las obras, de todas nuestras posiciones tienen que estar referenciadas y establecer el acuerdo, el seguimiento, la adhesión a un determinado autor, una determinada obra. Y bueno, llegamos también a la determinación de la determinación de la población y la muerte. Ahora, seguimos aquí. Ahora llegó el momento donde tenemos que hablar de los métodos. Fíjense que aquí hay 3 elementos importantes: métodos, técnicas e instrumentos. Usted puede emplear la observación. Bueno, empleamos una observación. Hay que aclarar qué observó, en qué actividades se realizó la observación. O sea, desde qué punto de vista se hizo la observación. Eso lleva aclaración, lleva explicitación, con todos los elementos necesarios para que haya riqueza y haya los suficientes elementos para que lectores y revisores puedan tener desde una sola mirada una visión exacta del artículo que usted está escribiendo. Entonces, aclarar el método, para qué se aplicó el método, qué evaluó cada método. Pero si aquí ahora usted no puede utilizar, o sea, que aparezcan elementos distintos a los que no hayan sido mencionados en la introducción del trabajo. ¿Para qué la introducción del trabajo? Para modelar teóricamente lo que se va a evaluar desde el punto de vista metodológico en esta parte. O sea, esa relación también la evalúan los revisores del artículo. O sea, usted desarrolló una teoría en la introducción. Esa teoría le sirve de sustento y de base para que entonces usted diseñe, conciba el método en función de lo que ya ha estado explicitado ahí. Entonces, la guía de observación, la escala, el cuestionario, la entrevista, usted debe aclarar qué aspectos usted contrastó, qué elementos confrontó en la muestra con la que se ha trabajado. Eso es muy importante en este sentido. Entonces,
técnicas. O sea, hay, por ejemplo, es muy común que usted aclare que utilizó la técnica de la triangulación. Bueno, debe aclarar en correspondencia con qué autor trabaja el concepto de técnica de la triangulación. Hay autores que dicen que es un método, hay autores que dicen que es una técnica. Entonces, la técnica de la triangulación, ¿de qué tipo es la triangulación? Triangulación teórica, triangulación metodológica. ¿De cuál es la triangulación que está trabajando? Bueno, son una técnica que, por ejemplo, usted trabajó con una investigación cualitativa y la investigación cualitativa aplicó métodos de establecimiento de consenso. Entonces, estableció en varias sesiones y llevó a establecer consenso. Bueno, hay que explicar de que, digamos, utilizó una técnica que se llama reducción de listas y pueden haber habido 25 aspectos que salieron a reducir y fueron sistematizados en esa técnica de consenso. Entonces, de esos 25 se aplica la técnica de reducción de listas y para usted poder trabajar y darle seguimiento y la evaluación que lleva, lo llevó, digamos, a 10. Entonces, ese proceder hay que explicarlo aquí. Desde el punto de vista metodológico, cómo llevó a cabo el proceder de reducir un grupo de aspectos y dejarlo, en los que con la mayoría de las personas presentes que participaron en ese método estuvieron de acuerdo que fueron esos los puntos en los que nos vamos a centrar en la siguiente parte de la investigación. Entonces, tiene una parte muy importante aquí, y que esto, a mí por lo menos, cuando yo me enfrento a un artículo que viene con esto hecho, o sea, me da muy buena impresión. Viene a evidenciar la consistencia de los instrumentos. O sea, la encuesta es un método, la entrevista es un método, pero el cuestionario, la guía propiamente, es lo que constituye el instrumento. O sea, ese instrumento, en ocasiones, no es exacto, no es preciso, no es objetivo, nos lleva por rumbos desconocidos, nos lleva a que obtengamos una información que no es vital, que no es necesaria, que no es lo que estamos buscando. Entonces, por eso es que hay que hacerle una prueba de objetividad y de consistencia y de credibilidad a ese instrumento. Entonces, hay muchísimas pruebas desde el punto de vista estadístico que se le aplican hoy a los cuestionarios. O sea, las escalas, los cuestionarios, las encuestas, se le aplican pruebas de consistencia. Ustedes entran en esto para que lo trabajen en una clase de metodología de investigación. Pero en la escritura del artículo científico lleva la parte donde dice, bueno, y se aplicó una escala de Likert. La escala de Likert se le aplicó, o se le estableció el coeficiente del alfa de Cronbach. Entonces, el alfa de Cronbach dio 0.87. Ahora, 0.87 es una consistencia muy buena, es altísima, es un coeficiente alto. Entonces, nos está diciendo que el instrumento que usted utilizó es muy bueno, es realmente válido, y por eso hay que explicar todo esto, porque usted está zanjando un camino desde el punto de vista científico. Y otros lectores que vendrán después pueden incluso utilizar ese mismo instrumento, porque es un instrumento que ya está validado, es un instrumento que se aplicó, es un instrumento que dio resultados en un determinado contexto. Entonces, a usted como autor lo citarán en el futuro. Bueno, cito a fulano porque estoy utilizando el cuestionario y ya fulano de tal lo utilizó en una investigación, le dio resultados, fue consistente y yo lo ajusté a la mía que estoy realizando. Entonces, por eso es muy importante la aclaración minuciosa, exacta, qué método, qué técnica, qué instrumento, qué se va a evaluar. Y no hemos llegado a la parte todavía de cómo lo vamos a evaluar. O sea, ¿qué se va a evaluar? Son los puntos que van a ser confrontados, que emanan ¿de dónde? Del análisis teórico que hicimos en el capítulo 1. O sea, lo que le da, vamos a decir, que la coherencia del artículo, el cierre y la unión lógica entre cada una de sus partes. No puede estar suelto eso. Entonces, ahora, el último aspecto que yo les estoy mencionando aquí es revelar los modos en que se obtuvo y la información y se procesaron los datos, etc. Bueno, por ejemplo, hoy mismo por la tarde yo evalué un artículo que era una investigación cualitativa y decía que haber evaluado los datos, la información que habían tenido mediante la aplicación
de un software que se llama el Atlas T, que es un software profesional que se utiliza mucho en las investigaciones cualitativas. Bueno, perfecto, muy bien. Le aplicó, utilizó ese software y le dio el tratamiento adecuado a los aspectos que se revelaron de la experimentación o del método experimental llevado a cabo. Puede darse el caso también que se aplicaron varios instrumentos, se hizo una matriz de información y eso se llevó a cabo a una hoja de cálculo en Excel. O usted aplicó el SPS, o sea, un paquete estadístico profesional. Bueno, debe decir, bueno, la información y los datos se llevaron a cabo, se hizo un análisis mediante el paquete, no sé, 23, 25 del SPS. Y el lector le está siguiendo y el revisor le está siguiendo la metodología que cada uno de nosotros fue llevando a cabo en el artículo y fue siguiendo esa misma lógica en el artículo. O sea, esto es muy importante, por ejemplo, el hecho de que nosotros vayamos trabajando con total transparencia, con total detalle, para, reitero, propiciar que si alguien va a recorrer el camino que ya nosotros hemos recorrido, pueda adquirirse, pueda referenciar la experiencia nuestra y poderla utilizar de modo crítico a su favor en otra experiencia investigativa. Ese es el sentido. Yo escuchaba no hace mucho un experto en una conferencia que daba, y él decía que él se leía de los artículos dos cosas fundamentales. Se leía el resumen y después se leía la sección de materiales para saber la rigurosidad, la profundidad y lo minucioso que fue el trabajo de investigación. Se leía el resumen y después iba a venir esta máquina para saber. Entonces, si le convencía, leía el artículo completo. Para que ustedes sepan la importancia que tiene la escritura con todo el nivel de detalle que implica esta parte del artículo científico. Si usted en la introducción explicó el qué, de qué trata la investigación, aquí es cómo la llevó a cabo. Cómo usted la llevó a cabo. La parte, insisto, metodológica, procedimental, con todo el rigor, todos los detalles que exigen esa descripción, estimados colegas. Entonces, por ahí seguimos avanzando. Si alguno de ustedes tuviera una duda, por favor, me puede preguntar y la podemos aclarar. La idea es que esto les vaya quedando, ¿no? Como una guía para la acción. Pero yo tengo dos preguntas, a ver. A ver, Rodolfo, diga usted. Cuando está hablando de los métodos, no sé si estoy en lo correcto, estamos hablando de los métodos empíricos, racionales, inductivos, ¿no? De la que uno se encuentra en los libros, en realidad aquí no se anota. Eso es para una tesis, eso es para otro tipo de experiencia. Aquí usted va directo al método que utilizó, por qué y cómo lo utilizó. Punto. No es necesario que entre porque no tiene espacio tampoco para eso, en una disquisición, si este método es de esta naturaleza, si es de aquello. Yo he visto artículos que la gente explica métodos teóricos. No es necesario explicar métodos teóricos, porque el método teórico está subyacente, está subsumido dentro de lo que usted ha hecho desde el punto de vista experimental. ¿No hay analítico sintáctico? Claro que lo hay. Siempre que hay un resultado, siempre que hay una información que localizar, que revisar, que resumir, que sintetizar, que elaborar, hay procedimientos lógicos del pensamiento. Los métodos lógicos del pensamiento están todos ahí. Entonces, no es necesario, Rodolfo, entrar en ese análisis en un artículo científico. Yo le insisto, busque siempre cuando, a mí me gusta mucho recomendarle a mis estudiantes el aprendizaje con modelo. Cuando usted va a hacer una tesis, tiene que buscar muchas tesis y leerlas para que vea ese producto final al que elaboraron otros, cómo usted llega ahí. O sea, viendo la experiencia
y el camino científico de otros. Aquí es lo mismo. Yo siempre, por eso les dije en la clase anterior, cuando ya encuentren la revista, descarguen varios artículos, para que ustedes vean cómo trabajaron los autores, cómo procedieron los autores, cómo hicieron todo el proceso, y ese proceso pasó por la evaluación de los aspectos. Entonces, eso es muy importante, y no perderse, seguir una ruta que ya está establecida, seguir un paradigma que ya está evaluado. Eso funciona. Por eso, la lectura, la búsqueda, la revisión de muchos artículos es muy importante en este sentido. Justamente. Me hizo una. ¿La otra cuál es? A ver, bueno, todavía tengo muchas dudas sobre el concepto de método. Y en las tesis que yo reviso también hay esa ambigüedad para explicar el método, ¿no? Bueno, la otra pregunta es, ¿cuánto puede incidir en la aprobación de los pares la cantidad de la población o la muestra, digamos, en la aprobación de los artículos, digamos, en los pares o en los directores de las revistas? Porque puede ser una elección probabilística, no probabilística, ¿no? Y generalmente piden, digamos, cuando la población cuando la muestra es muy poca y es muy poco fiable, digamos, entonces, al momento de aprobar un artículo científico, ¿cuánto puede incidir la cantidad de la muestra? Aquí todo es importante, todo es importante y todo es decisivo. Todo en lo que nosotros podamos evidenciar que hemos sido rigurosos aplicando, vamos a decir que el método científico, y cuando hablo de método científico hablo de genéricamente todo lo que hacemos desde la filosofía de la ciencia. Todo es importante y todo es definitivo. Por eso, mientras más transparentes seamos y mejor expliquemos las cosas, más claridad tendrán los lectores y los revisores para evaluar lo que hemos hecho. Y más convencidos y más claros estemos nosotros de cómo hemos hecho las cosas y que esto sea lo más riguroso y lo más apegado posible a los conceptos y criterios que se usan en la ciencia. Eso es muy importante. Yo le diría que es lo que trasunta, lo que se transparenta de lo que uno hace. Buenas explicaciones, convincentes y de por qué hemos hecho cada cosa. Siempre esta parte que usted dice, tiene elementos que son, no tanto ya en el artículo, sino propiamente de la metodología científica de la investigación, tiene aspectos que usted no puede violar. Los viola y por supuesto ahí no haga, que la muestra no sea representativa, que la muestra sea tan reducida que entonces no sea posible después hacer la transferencia de la experiencia a otro espacio. No, lo van a cuestionar. Entonces todos esos aspectos hay que cuidar, hay que atender y hay que evaluar. Es lo que yo le digo. Esto es la socialización de ciencia, y para que sea ciencia tiene que tener objetividad, rigor, transparencia. Esa es la idea. Cuiden siempre todos los detalles, den todos los argumentos y toda la explicación necesaria y que sea posible, que quepa dentro del espacio en lo que estemos trabajando. Gracias. Bueno, aquí les estoy mostrando. Consulta, por a ver, favor. Nata. Mil disculpas. Sí, Natalie. Bueno, buenas noches, Elmis, Frank, compañeros. Bueno, a ver, yo le agradecería. A ver, yo. Sí, disculpe, no puedo prender la cámara. Mi interfaz está un poco desconfigurada, entonces me voy a desconectar más rato y voy a volver a entrar, pero por favor, por ahora quisiera hacer una consulta. Adelante. Bueno, algunas investigaciones que nos planteamos, especialmente en ciencias sociales, más van a tratar de una revisión teórica, analítica quizás, y no todas van a generar un trabajo de campo que vaya a incluir una población con la que se trabaje. O también cuando estamos haciendo un trabajo amplio,
estamos escribiendo, pero todavía no llegamos a la fase de trabajo de campo. Entonces, para poder hacer una publicación, ¿qué pasa con estos aspectos, ¿no?, de materiales y métodos? Porque solamente vamos a tener que mencionar lo que sea, lo que implique el trabajo de gabinete, la revisión teórica, quizás las fichas, ¿no? ¿Le va a quitar algún valor o solamente vamos a poder publicar como ensayo, como artículo de revisión? Esa es mi duda, porque tengo algunas cosas, por ejemplo, y conversando con algunos colegas, hay investigaciones, pero se quedan muchas veces en lo teórico, en lo analítico, y hay ese temor, ¿no? Porque no se cumple a veces con todo lo que se estipula en las revistas para la revisión. Por ejemplo, el tema de materiales y métodos. Esa es mi consulta, por favor. Correcto, muy bien. Yo dije al comenzar que iba a explicar la estructura del artículo de investigación porque es el más ampliamente extendido que se publica hoy en todo tipo de revistas científicas en el mundo. Este tipo de que yo estoy hablando. Ahora, existen esos otros como usted menciona, pero no se los di, le voy a hacer este comentario. Por ejemplo, el ensayo. La experiencia nuestra es que el ensayo se lo encargamos a alguien que tenga mucha experiencia y mucho conocimiento de un tema. El ensayo no lo escribe un principiante. El ensayo no lo escribe una persona que está iniciando un doctorado. El ensayo lo escribe un experto a partir de toda su experiencia, porque el ensayo se trata de explicitar tesis, ideas que tiene un autor por su amplio dominio de una disciplina, de un proceso investigativo o de un campo de estudio. Ese es el ensayo. Ahora, la revisión de la literatura. Usted puede hacer una revisión de la literatura cuando hay revistas que aprueban, o sea, asumen la recensión de ese tipo. Pero, por ejemplo, este tipo de artículo que estamos haciendo aquí, también se puede hacer un artículo de escritura, de revisión de la literatura a partir de esta metodología, donde usted explique qué conceptos buscó, en qué etapa, en qué base de datos lo buscó, de qué tipo fueron las fuentes que usted filtró. Entonces, usted va a ir y le dio X cantidad de resultados que le dio toda esa búsqueda. Entonces usted empieza a aplicar métodos para disminuir y quedarse, que es lo que yo siempre he visto para este tipo de trabajo, con unos 20, con unos 30 artículos. Y entonces procede al análisis de lo que dice esa literatura especializada, escrito también por expertos sobre el tema, pero le ha aplicado este método, este tipo de forma de escribir una revisión de la literatura. También se hace por aquí. Por eso es que yo les he insistido y siempre digo, vamos a dominar este. Y cuando usted domina esta forma de escribir un artículo científico, está preparado para escribir cualquier otro tipo de artículo científico. Esa es la idea. Y son válidos también. Gracias. Todos esos son válidos. Este es el más versátil, el más ampliamente utilizado. Yo por eso reitero, les invité a la búsqueda, a que ustedes se abrieran a lo que se escribe, a lo que se dice en el mundo sobre cada uno de los perfiles profesionales de ustedes, para que vieran la cantidad de revistas, la cantidad de artículos de investigación que se publican cada minuto prácticamente. Bueno, en la sección de resultados y discusión, aquí miren cómo se lo grafiqué. Y fíjense que tiene una idea de doble. Hay una interacción entre los resultados y la discusión. O sea, ¿qué nosotros llevamos a los resultados? Generalmente, o sea, en función del espacio con el que vamos a contar, porque siempre a la hora de escribir un artículo científico el espacio es muy limitado. En función del espacio, generalmente el resultado se muestra con datos precisos y se recomienda que utilicemos gráficas, tablas, o sea, modos en que nosotros podamos, o sea, concretar en un modo muy preciso la experiencia que hemos obtenido, el resultado que hemos obtenido. Entonces, ese resultado, ¿en qué va a estar dado? En datos, en información,
en esto. Entonces, esa data o esa información he dado en llevarlo a tablas resumidas, a esquemas resumidos, a gráficos resumidos. Porque, les comento esto también, es muy poco feliz cuando se empieza a leer un artículo que veamos que nos empiecen a describir y en tal método dio tal resultado. No. O sea, se aplica una triangulación y ahí nosotros ya vemos al final cuál fue el resultado obtenido a partir de triangular toda la información y los datos que tuvimos por la aplicación de cada uno de los métodos. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué estamos evaluando? Los indicadores de los que nosotros extrajimos, los que nosotros aclaramos en la sesión anterior que íbamos a evaluar. Eso es lo que ahora aquí aparecen evaluados. O sea, cada uno de los indicadores que nosotros seleccionamos, esos indicadores los vamos a resumir en materia de qué datos obtuvimos sobre ellos. Ahora, cuando obtuvimos un grupo de datos importante, un grupo de información importante, ahí nosotros ahora tenemos que hacer la discusión de los métodos. O sea, ¿qué es la discusión? El análisis, la valoración, la interpretación de lo que nosotros hemos obtenido. Y hasta qué punto eso que usted haya, esa experiencia que usted hizo y la labor que desarrolló, hasta qué punto confirma los hallazgos de la ciencia, sobrepasa los hallazgos de la ciencia, no está en correspondencia con lo que han obtenido otros. Pero esa es la discusión. El hecho de que usted diga, bueno, la evaluación que hicimos de estos indicadores establece una analogía con la experiencia que tuvieron tales y tales autores con antelación. Ahí está usted, porque está entrando en un proceso de discusión con la comunidad científica. Y la comunidad científica tiene que tener la dimensión del trabajo que ha hecho. Y es lo que le va a dar también el rigor de por dónde va su experiencia, en la que usted está, digamos que homologando, transmitiendo, corroborando o ampliando la visión que existe sobre una determinada problemática a partir de los resultados que usted ha obtenido. O sea, eso es muy importante en este caso. O sea, a veces nosotros vemos un artículo donde la gente termina, o sea, los autores terminan poner determinadas tablas, determinados gráficos. Ponen las tablas de los gráficos y ya pasaron a las conclusiones. No, eso falta una parte importante de la lógica de la ciencia. Lo mismo que le decía al inicio. Aquí estamos ajustados a la lógica de la ciencia. Entonces falta la parte donde usted confronta los resultados, los hallazgos que ha tenido, a cómo van las tendencias y a cómo se asumen o ha sido asumido o ha sido vivenciado y socializado por otros autores el estudio sobre esta misma problemática. Es lo que le da o lo que le va a dar o le da la posibilidad de subrayar la sustantividad que tiene la experiencia que usted ha hecho, los resultados que usted ha obtenido y cómo a partir de que puede ampliar, puede profundizar estudios previos que se hayan realizado. Por esos estudios previos usted tiene que mencionarlos y tiene que decir qué hicieron los otros, para que entonces usted corrobore lo que se está diciendo. Es muy importante que aquí también, fíjense los dos últimos puntos que le puse en el recuadro marrón, valorar la aplicabilidad de los resultados. Cuando ya lo tuvimos, ahora hay que ver en qué segmento de la vida social, en qué espacio de los procesos, digamos, de formación en una universidad pueden ser aplicados los hallazgos que usted haya obtenido, los resultados que usted haya obtenido. Y es también una prueba de honestidad científica el hecho de que usted muestre las posibles falencias que haya tenido su trabajo, que haya tenido su investigación, o sea, las debilidades. O sea, ¿qué debilidades tuvo? ¿Qué le faltó? Bueno, por una razón de tiempo, por una razón de que, como me contó cuando estábamos comenzando, y he visto que a otros colegas les ha pasado, que llegó con mucha ambición a hacer un estudio en un determinado lugar y no lo dejaron, no le dieron acceso, no le dieron el consentimiento a los colegas para que hicieran una observación en una determinada actividad. Entonces,
Es aquí donde se demuestra eso. O sea, aparte donde usted dice, el estudio hubiera quedado con mucho mayor completamiento, pero faltó la aplicación de este método, faltó el acceso a esta información, no tuvimos esta experiencia. Entonces, esas son las posibles debilidades que tiene, o sea, que usted muestre lo que pudo, lo que estaba en su concepción, pero que no se pudo llevar a la práctica. Habla muy bien esto en favor del autor y del artículo que se está evaluando. Nunca oculte, no camufle, no evada el hecho de ser transparente en este sentido. Eso es muy importante, que es la postura crítica, la postura propositiva del autor que declara en todo. ¿Qué se pone en las conclusiones, colegas? ¿Qué se pone en las conclusiones del artículo? Ya llegamos a la conclusión. Entonces, ¿qué ponemos ahí en la conclusión? No se nos puede olvidar nunca que nosotros nos comprometimos con un objetivo en la introducción. El momento donde se evalúa el cumplimiento del objetivo es aquí. Hay que evaluar el cumplimiento del objetivo que nosotros nos propusimos. Entonces, no es que haya que decir explícitamente y evaluamos los objetivos. No. O sea, hay que escribir, hay que comprometerse con una idea y que esa idea sea afín a la evaluación del objetivo que nosotros señalamos. Tenemos que evaluar, tenemos que valorar, tenemos que evidenciar la relevancia del resultado que nosotros obtuvimos. ¿Cuán relevante es? ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve? ¿A quién le es útil? ¿En qué ámbitos de la vida social, de la vida profesional, lo que nosotros hemos aportado resulta de valor? Entonces eso es importante, que ahí se anote. O sea, esa es, vamos a decir, que un segundo grupo de ideas, donde usted ya con un nivel, vamos a decir que con un nivel alto de generalización, puede evaluar el alcance de la investigación que usted ha desarrollado. Y por último, muy importante, usted ha estado trabajando un tema y ha estado profundizando en ese tema. No hay nadie más autorizado para poder decir que a partir de la experiencia que ha obtenido, bueno, sería importante, sería relevante para la ciencia abrir un tema de investigación y profundizar en tales relaciones, en tal valoración, y que esto, vamos a decir, que brinda profundidad, brinda un acercamiento muy rico y de mucho valor a la actividad de investigación y a la actividad de la ciencia en la disciplina de la que se trata. Entonces, cerrar las conclusiones, estimados colegas, sugiriendo otros estudios posibles, otras investigaciones posibles, u otras líneas de trabajo que usted se propone llevar a cabo a partir de esta experiencia que ha tenido. Pero así es como lo que se escribe y cómo se cierra el artículo en las conclusiones, en este caso. Entonces, como les anoté, o sea, les dije cuando comenzamos, el artículo se escribe por lo general en este orden en que se los he mencionado. O sea, se escribe comenzando por introducción, materiales, método, resultado de la discusión, la conclusión. Entonces ahora vamos a hablar de la cara del artículo. Vamos a hablar de la parte más dinámica, la parte más visionada que tiene el artículo de investigación. Para que ustedes, siempre hoy explico esto e insisto en esto. En muchos de los casos, el artículo tendría un artículo escrito tendría un final feliz cuando de ese artículo se lee la introducción. O sea, en un 70% hoy de lo que se publica en materia de ciencia, en artículos se lee la introducción. O sea, para que ustedes sepan la introducción no es el resumen. Por eso es que el resumen.
O sea, por eso le estoy diciendo, vamos a ver, lo importante que resulta escribir correctamente los metadatos. Ya usted, digamos que escribió denuncias en esos artículos metadados. Y si ahora estuviéramos ante la plataforma de envío y una revista, y usted te diga, suba el artículo, usted subió el artículo. Bueno, ahora vamos a poner los metadatos. Entonces, hablamos de metadatos, estamos haciendo referencia a los datos de autoría, de título, de los elementos que identifican ante una búsqueda que se haga en cualquier lugar del artículo suyo. Entonces, esos metadatos tienen, por ejemplo, hoy, ya en el caso del artículo publicado, tiene identificadores digitales, o sea, tiene 2 identificadores digitales que es importante. Cada autor aparece con un OSIC y el artículo tiene un DOI, o sea, son registros que son fijos, que son estables, uno para contenido que se socializa, el otro para autores que publican. O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora, en los datos bibliográficos, que es la autoría, el título del artículo, la fecha, etc., tiene también otros elementos que son muy importantes y que refieren entonces a esa parte dinámica. Y digo, ahora les explico por qué dinámica del artículo, en que es muy importante que tengamos toda conciencia de la importancia que también tiene su correcta escritura. Estamos haciendo referencia al título, del sur y de las palabras. Vamos a ver cómo se escribe cada uno y vamos a decir que algunas ideas para que eso funcione de la mejor manera posible. Y es dinámico porque es la parte del artículo con la que van a interactuar hoy los robots, la inteligencia artificial, la base de datos, los metabuscadores, son los que van a tener las marcas que se establecen desde el punto de vista digital. Y cuando se escribe y alguien hace una búsqueda en la otra parte del mundo de tal tema, entonces aparece el artículo suyo. ¿Por qué aparece el artículo suyo? Perdón, aparece el artículo suyo porque los buscadores lo que hicieron fue interactuar con sus metadatos. Entonces vamos a hablar de la importancia que tienen de los metadatos en la escritura del artículo. ¿Esto es mío? Bueno, fíjense que todavía, independientemente de que lo primero que usted va a escribir, de lo primero que nos encontramos en un artículo, es el título. Sigo poniendo el título para el final. No es el momento todavía de escribir el título. Todavía no se nombra a la criatura que está a punto de nacer. Todavía. Lo último que se le hace al artículo es escribirle el título. Y es ponerle el nombre. ¿De qué trata? Bueno, esa historia de que voy a escribir un artículo y lo primero que hice fue escribir el título, eso no funciona así. No es así, definitivamente. Yo digo categóricamente que esa no es la vía. O sea, el título se pone al final, lo último, porque es lo que debe, vamos a decir, que sintetizar, expresar de una manera clara, enunciativa y además provocativa a la lectura de qué es lo que está y lo que el lector va a encontrar dentro. Por eso mi recomendación es, lo último que escriba usted es el título del artículo. Entonces vamos a escribir el resumen, qué lleva el resumen. Y vuelvo otra vez a insistir en las malas prácticas. Muchas veces nos encontramos personas que escriben un fragmento de algo y lo pone ahí y dice que ese es el resumen. Bueno, hay quien, el que lo hace, se está aventurando a que por supuesto no sea aprobado su artículo, porque ¿qué es lo que va a resumir? Generalmente en las pautas para autores a ustedes le van a explicar qué características deben tener el resumen y qué número de palabras. Entonces, muy importante acogerse a esas pautas, no alterarlas, no cambiarlas, no sobrepasarlas. Le dicen que 200, 250 palabras, no escriba, si le dicen 200, 203, ni 202. Escriba llegue a 200 o menos. Si le dicen 250, no sobrepase, porque quien lo viene a revisar, así marca y mira el número de palabras abajo. Se sobrepasó, el artículo incumple el nombre. Opera de esa manera.
para que ustedes sepan con el rigor que se revisa eso. Entonces, primero es acogernos al número de palabras que debe tener el artículo en su totalidad, no sobrepasar el número total de palabras. Y ahora, ¿qué se pone dentro? ¿Cómo se completa el resumen del artículo? Bueno, el resumen tiene que hacer una síntesis de todo el contenido, de todo lo abordado, de todo lo trabajado. Entonces, ¿por dónde se empieza? Ahí tiene que estar explícitamente y tiene que estar en ese orden en que está ahí, porque es el mismo orden que está dentro del artículo. Entonces, hay que empezar. Yo siempre recomiendo, no es extremadamente, vamos a decir que si no lo hacemos, no clasificamos, poner el tema. Ahora, lo que está en negrita, que ustedes están viendo en pantalla, evitan. No lo ponen, no le apruebo. No se saltó una de esas cosas, no se lo apruebo. El objetivo, y así, objetivo del trabajo, no hay que dar tantas explicaciones ni tantas vueltas en ese objetivo. Los métodos, se aplicó tantos métodos, entonces ahora aquí es importante que en los métodos quede claro con quién se trabajó, qué método se aplicó, la consistencia que tuvo el instrumento que aplicó. Eso es importante que aquí se diga. Ahora lo vamos a ver. Resultado, una síntesis extremadamente apretada de los resultados obtenidos, la esencia de lo que se evidenció y a qué conclusiones llegamos. O sea, esa es la lógica que debe tener todo resumen cuando usted lo está escribiendo y lo está evaluando. Que piden muchas revistas y que yo les recomiendo. Aunque la revista no lo pida, yo les recomiendo esto, que ustedes van a ver ahora a continuación. O sea, escribir un artículo estructurado. Escribir un resumen estructurado. ¿Qué quiere decir un resumen estructurado? Bueno, ahora aquí no lo van a poder ver en toda su exactitud. Pero inmediatamente la presentación esta va a estar al alcance de ustedes y lo van a poder ver. Sobre todo, las revistas que están indizadas en cielo son la base de las bases regionales que existen. Es de las más rigurosas que nosotros podemos utilizar, sin llegar a la web de la ciencia, sin llegar a SCOP. Exigen que el resumen se escriba de manera estructurada. Miren cómo está. No lleva otra. Objetivo. Vean, 2 puntos y seguidos. Y se escribe el objetivo. Métodos. Ahí están los métodos. En este caso, dice, el diseño, dice aquí el diseño cualitativo de tipo interpretativo mediante un estudio de caso. Fíjense que ya aquí está claro el enfoque y el método que se aplicó. Incluyó, vean lo que le estoy diciendo, a 28 adolescentes fumadores de la preparatoria número 6 de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. A todos se les aplicó una entrevista semiestructurada mediante análisis narrativo. Entonces, vean cómo ya aquí los autores nos están diciendo qué tipo de estudio es, qué método aplicó, a quién se los aplicó y cómo fue el procesamiento de resultados de esa entrevista semiestructurada. Bueno, un análisis narrativo. En la parte correspondiente del artículo, ellos explican cómo se hace el análisis narrativo. Pero ahora, en este momento aquí, ya nosotros tenemos la esencia de qué fue lo que se hizo, con quién se trabajó. Yo colegas, yo busqué sencillamente un ejemplo para mostrar. No es que es la mejor experiencia, yo busqué uno, cualquiera, para que ustedes vieran cómo se hace, cómo se escribe, qué es lo que se pone, cómo se declara, y vean cómo están. Ahora, resultados, conclusiones, y por supuesto a partir de ahí vienen palabras clave. Vean, a eso a lo que me refería cuando yo le insistí hace un rato, a los que ustedes vieran los artículos. Y no es solamente el artículo ahora, cuando ustedes lo revisen a partir de este momento,
para obtener información. Ahora, cuando ustedes revisen un artículo, también estoy viendo la estructura, cómo lo escribieron, cómo presentaron, cómo se hacen responsables los autores de una determinada experiencia científica, cuán novedosa es, qué autenticidad tiene, qué transparencia tiene. Ya ahora nosotros estamos teniendo un criterio, vamos a decir, un poco más avanzado y dentro de poco el de experto para evaluar un artículo científico. Pero empieza por conocer desde dentro cuál es la lógica. La lógica, recuerden siempre, la lógica aquí es una sola, y es la lógica que se apega a la ciencia, que se apega a la práctica del método científico. Es la que lleva la escritura ordenada, profunda y coherente, rigurosa de un resultado de la ciencia. Y eso es lo que lleva la socialización de ese artículo, en este caso, colega. Bueno, así se escribe el resumen. Y yo reitero, el resumen tiene marcadores. Como digo marcadores, me refiero a elementos de tipo informático, que cuando esto se pone en internet, o sea, el artículo sube, el artículo se publica, y cuando alguien escribe un tema, una palabra, esa palabra va a comenzar a hacer, o sea, los metabuscadores comienzan a correlacionar lo que ya usted publicó con lo que está buscando, y es que entonces su artículo aparece. Entonces, por eso es tan importante, reitero, que estas partes queden bien escritas y que sean fieles a la profundidad, al tema y al rigor con lo que se ha trabajado su artículo. Bueno, seguimos avanzando, colegas. Y vamos entonces a otro tema de extraordinario valor, las palabras clave. Las palabras clave. Nosotros en condición de editores y de revisores en este aspecto aquí hemos visto esto. Cuando usted le diga, escriba las palabras clave y las palabras clave van separadas por punto y coma, hagan separadas por punto y coma, porque quien va a analizar eso es un humano, es un robot. Y entonces el robot necesita que esté separada por punto y coma. O sea, usted puso proceso de formación, punto y coma. Ahora trajo la otra y puso educación superior, punto y coma. Ahí hay dos palabras clave. Independientemente que utilicé, estoy poniendo el ejemplo evidente. O sea, no se cuenta. Una palabra clave pueden ser 4 o 5 palabras juntas, porque está expresando una idea. Es la idea la clave. No es exactamente la palabra. Puede ser, como le dije, gestión de la calidad. Gestión de la calidad, eso es una sola palabra. Ajá. Pero lo que demarca que sea asumido como una palabra clave, todo eso es el punto y coma. Entonces, si no aparece así, los metabuscadores se pierden y no funcionan, y no cumplen el rol para lo que está haciendo, porque usted puso todo eso junto, lo copió, ¿vale? Y lo puso a la hora de postular el artículo en la plataforma de envío. Entonces, en la plataforma de envío se asumió todo eso como una sola. Entonces, muchas veces los editores, cuando nos enfrentamos a esta barbaridad, tenemos que empezar y hacerle nosotros el trabajo a los autores para que el artículo pase. Porque no lo hicieron, no se ajustaron al guión que le están diciendo ahí. Por eso, en las palabras clave, también hagan lo que le dicen las normas. De 3 a 5 palabras, separadas por coma o separadas por punto y coma. Es lo que le dicen, haga eso. Ahora, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven las palabras clave? Las palabras clave, reitero, tienen un valor extraordinario y dependen, en buena medida, que su artículo sea leído o pase al olvido, y usted, aunque lo haya publicado en el SCOMO, si no tiene buenas palabras, claro, es muy difícil que en el SCOMO publique un artículo con malas, con palabras clave que no sean las adecuadas. Pero, aunque lo haya publicado a ese nivel, si no tiene las palabras adecuadas, no se lee. Porque los metabuscadores no lo encuentran. Entonces, propician la comunicación y la recuperación, o sea, que la llave, que aparezca, ¿no? Y que alguien lo lea. Y por supuesto, los indizadores y los motores de búsqueda encuentren el artículo rápido. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Deben, por supuesto,
O sea, cuando usted entra en una revista, en el acerca de, se da una visión, en una síntesis, las palabras claves ideales de acuerdo al perfil de la revista. Entonces, miren aquí, deben tipificar el contenido del artículo y el tema principal y los subtemas si los hubiera. ¿Cómo los tipifican? Si la revista es de investigación, deben sus palabras clave ser fieles a una revista de investigación de medicina, de abogacía. Ahí hay palabras que forman parte, vamos a decir, del vocabulario técnico de la especialidad. Entonces, esas son las que tienen que estar. Y bueno, por supuesto, un artículo con las palabras correctas evidencia que al segundo día de haber sido publicado usted entra y va a tener en las estadísticas, ya va a tener lectura evidenciada que las personas que lo leyeron, las personas que lo citaron, porque ahí esto permitió las palabras claves correctas, permitieron que el artículo fuera encontrado. Entonces, ahora yo les quiero también recomendar otros aspectos que a nuestro modo de ver son importantes en este sentido. Por ejemplo, como aquí les estoy poniendo en esta lámina, estamos en un caso, le estoy poniendo un vínculo a Springer. Springer es una de las editoras científicas más importantes del mundo. Eso yo lo tomé para que ustedes después lo busquen. Pero fíjense que en todos los casos que se está hablando, mira, Your Research Article, o sea, le están hablando de artículos de investigación, no están hablando de otra cosa. Writing a Journal Article, Cables. Entonces, en todos los casos hace referencia al artículo de investigación y a la búsqueda de las palabras exactas. El de arriba es otra editora científica prominente, en serio. Fíjense que yo les he tomado esto de las editoras más importantes del mundo entero que trabajan en la ciencia. Entonces, si esas editoras que promueven ciencia de alto rigor y de alto valor, le prestan atención tan esmerada a las palabras clave, ustedes, nosotros, estamos iniciando este camino, no olviden que no estamos tratando con algo de segunda, de segundo paso, es de primera posición y de alto rigor, de alta necesidad, esto de lo que estamos tratando. Y yo les traigo otra recomendación, por acá, con las palabras clave. Aquí les estoy mostrando, a mí me gusta mucho el tesauro de la UNESCO, porque la mayoría de las revistas, o sea, el tesauro de la UNESCO tiene miles de palabras, por ejemplo, miles de palabras clave. Entonces, hay revistas, últimamente he visto esa práctica también, que hay revistas que tienen una especie de tutorial que llegado a un momento que usted escribió el artículo y ya la revista le sugiere qué tipo de palabras clave va a emplear. Esa experiencia la vi en una revista donde publiqué un trabajo no hace mucho y me pareció muy bueno para orientar a los autores. Eso entra dentro, es como que usted escoja de acuerdo a lo que usted hizo, estas palabras son las que a mí como editor, como revista, me gustaría que tuviera su artículo, pero ya por la experiencia le están diciendo que si usted las pone, su artículo va a ser leído, porque su artículo va a ser fácilmente identificado. Entonces, usen siempre que sea posible tesauros, porque en los tesauros no evita que una palabra que usted pensó que podía ser, al final puede ser que no sea. Entonces, todas las que están en el tesauro sí funcionan, porque los buscadores buscan por tesauro. A la hora de configurar la búsqueda, una cosa de las que tienen dentro los metabuscadores son todos esos tesauros están ahí, y lo que hace es confrontar los tesauros con los trabajos fueron publicados. Por eso, si usted coge una palabra con los tesauros, eso funciona perfectamente. Eso usted lo escribe, lo busca, independientemente de que aquí yo les puse las URL para que vayan directo, que no tengan pérdida. Pero si ustedes se encontraran en un momento determinado que no tienen esta presentación que yo les estoy compartiendo
y están ante la disyuntiva de que tienen que comprometerse con las palabras clave, entren en internet y escriban en Google. Ustedes ponen tesauro de la UNESCO o tesauro para la escritura de un artículo científico y le van a aparecer todas las opciones posibles como esa que yo les estoy poniendo, que les estoy compartiendo. Bien, entonces este es el segundo elemento importante de los metabuscadores, de los metadatos, perdón, que es de lo que estamos hablando, para cerrar el trabajo sobre el artículo científico en la noche de hoy. Entonces, segundo tema importante, reitero, la selección y la escritura de las palabras clave, sin violentar y ajustándonos siempre a las normas, a lo que señalan las normas para autores. Y ahora sí ya nos queda solamente una cosa, estimado, y solamente nos queda la escritura del artículo, del título del artículo. Entonces, ¿cómo escribir el título del artículo? Bueno, miren, el artículo, yo le escribí ahí 3 ideas. A compartir con ustedes, yo les traje 3 ideas. Pero ahí lo más importante es esta última, es ajustarse al número de palabras que señalan las normas para nosotros. Si le dice 15, no ponga 16, que no me digo. Y una palabra A de los artículos, porque un día alguien que me preguntó, yo le dije, no, el artículo, el tema, el título no cumple las normas para autor, y me sacó una cuenta de que los artículos, o sea, cuando digo el artículo es los artículos gramaticales, no el artículo científico. El artículo gramatical, no, según la cuenta que había sacado el autor, no se contaba como palabra, lo digo, cuéntalo como palabra. Pero además una letra A, O, E, I, aquí funcionan como una palabra y se cuenta. Entonces, tenemos que escribir títulos breves. El título tiene que ser conciso, tiene que ser atractivo. Cuando usted lo tenga, considere la posibilidad de quitarle alguna palabra. Si usted le quita la palabra y el título siga funcionando, entonces no me iba esa palabra. Si usted quita una palabra y el título se viene abajo, no. Pero he visto artículos como acercamiento al estudio. No, sobró acercamiento. Sobró aproximación. Ahora busquen ustedes cuántos artículos hay publicados que dicen aproximación y acercamiento. No, si hay aproximación y acercamiento, yo no lo quiero leer. Porque se está aproximando, se está acercando, no está todavía en lo que se debe publicar. Para que estos análisis que yo les estoy diciendo, hay quien ha escrito artículos científicos del análisis de títulos mal escritos. Entonces, esto que yo estoy diciendo viene por ahí, de tendencias que son negativas, erróneas, poco certeras, poco felices, a la hora de formular el título de una publicación científica. Entonces, la concisión que invite a la lectura, no al aburrimiento, no al técnico, invita a la lectura, que sea interesante, que sea llamativo, pero por sobre todas las cosas que logre captar la esencia de todo el contenido que está expuesto aquí. Por eso, usted tiene que esperar a que haya terminado la escritura del artículo para nombrarlo. Por eso yo siempre digo a mis estudiantes, al artículo hay que verlo nacer, y ya cuando haya nacido es que usted va y lo inscribe en el cuento. Y tu apellido. Entonces lo nombra, ya tenemos un artículo, ya tenemos nombre, título. Entonces funciona de esta manera, estimados colegas. Como el primer día por donde empezamos, por ahí voy a terminar. Yo aquí le he ido hoy anotando o incluyendo o integrando experiencias de varios saberes o de varias cosas aprendidas. Pero por sobre todas las cosas, la experiencia de ser revisor de más de 10 revistas que artículos científicos. De ser revisor, esa experiencia no me la puedo quitar de encima. De ser editor de 2 revistas, no me la puedo quitar de encima tampoco. Y por sobre todas las cosas también, yo también de escribir, yo también de probar
Y cuando usted estudia, conoce todos estos elementos desde el punto de vista teórico, entonces no tiene que ser bien. No tiene que ser bien, porque estamos probando nuestro saber. Entonces, el hecho de también ustedes, ¿qué le da más aprendizaje? Yo diría que lo que más da más aprendizaje en todo esto no es leer y cómo se hizo, sino usted hacerlo. Entonces, por eso le dije a Rodolfo al inicio, lea, busque artículos, familiarícense ustedes mucho con lectura de artículos, pero no van a aprender y no van a desarrollar las habilidades, las capacidades necesarias si no lo escriben y si no se aventuran a la pantalla de su computadora limpia. Hay que completarla con ideas, hay que escribir, hay que ser yo. Mira, una de las cosas que siempre no tenía concebido por aquí, pero bueno, también se la ha dañado. A mí siempre me parece muy importante, a mí me ha dado muchos resultados, escribir un boceto. Escribir un boceto, lo que yo vaya a hacer, yo siempre hago un boceto. O sea, hago en una libreta, siempre hago un momento, una libretica nota. Esa libretica nota, me acordé de algo, lo escribí ahí. Entonces a la hora de escribir un artículo, yo empiezo primero y hago su lógica, hago su estructura. Hago esto, hago aquello, lo otro, y hago una lista de ideas. Y esa lista de ideas es la que yo comparto con mi gente, ¿ya? Y es la que voy a llevar para que después me sirva, vamos a decir que a manera de esqueleto, que voy a comenzar a completar, a desarrollar, a ponerle los elementos necesarios con búsqueda, con investigación y con experiencia para que entonces podamos completarlo y ponerlo a disposición de los revisores de la revista. Es muy importante siempre eso. Haga su estructura, haga su esquema. Hace la función del diseño de investigación que siempre tenemos que preparar. No podemos lanzarnos a investigar una cosa si antes no la tenemos previamente concebida. Entonces, hágase su esquemita y ese esquemita le funciona. Bueno, colega, la que pudiera mencionar, o sea, pudiera además recomendar en correspondencia con la fase que están ustedes de trabajo científico, ya yo les puedo recomendar que por lo menos ya ustedes tienen, dentro de poco van a estar, según nos comentó Alejandro, ustedes van a estar haciendo un perfil de tesis. No pueden tener perfil de tesis si no tienen dominio de obras, autores, antecedentes, etc. Entonces, yo les propongo, hagan este ejercicio. O sea, al mismo tiempo que escriban su perfil de tesis, escriban la introducción del artículo científico. Y por ahí van avanzando. Y dan un paso, y van ejercitándose, y van probándose, hasta que pronto son capaces de ir concretando las ideas que les suben, proyectos que tienen ideados, irnos ya llevando a la letra y la pantalla. Bueno, colegas, nos quedan unos minutos en los que puedo acceder a respuestas, preguntas, dudas, a otras ideas que ustedes quieran consultar. Estoy a su disposición. ¿Alguna consulta que tengan en torno a este tema que nos ha presentado hoy el doctor Escribano, quien ha ido abordando los diferentes momentos de este artículo de investigación, e inclusive algo que siempre que lo he acompañado en este curso, él hace referencia a cómo se debe escribir el artículo? No es la misma forma que se lee, y cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta también para evitar cuando usted presenta su manuscrito a una revista en la cual usted se registra y lo envía por la vía correspondiente, el editor jefe, en la responsabilidad que acomete el doctor en 2 revistas y como revisor en 10 revistas internacionales, entonces pueda transitar ese proceso
de la revisión por pares. Estimado doctor, quiero hacerle una pregunta. En la experiencia que a usted le asiste en este proceso de revisión por pares, sabemos que cada revista en el acerca de tiene unas características similares. Y usted hacía mención en la primera sesión sobre revistas que son semestrales, anuales. En el caso de las dos revistas que usted dirige, tienen una concepción de formación, de publicación continua. ¿Cuáles son otros criterios? Usted ha mencionado, por ejemplo, no cumplir con los criterios relacionados a la cantidad de palabras de un título, a las palabras claves. ¿Qué nos podría decir usted también en torno al uso, que lo vamos a trabajar después, pero que usted es un experto en este tema, de citas y referencias, para ir adentrándonos también en el uso de esta norma y el cumplimiento de la misma? Hay veces que hemos visto en artículos que revisamos que tiene una cita y después no está en la referencia, o se pone en la referencia y no está en la cita. Y con respecto a el tema de el cuidado en cuanto a normas ortográficas, ¿qué nos puede recomendar usted en este sentido como parte de este artículo de investigación y de todo tipo de artículos o la propia investigación? Bueno, esto que usted nos ha consultado realmente no es ningún elemento añadido ni secundario. Esto es esencial. Yo por lo menos estoy viendo un artículo y la experiencia también nos dice eso. Usted tiene un artículo y hay una incoherencia entre la referenciación de una obra y un autor dentro del artículo, lo que aparece en la lista de referencia final, y evidencia hay falta de rigor, de atención y superficialidad en el trabajo. Y ese artículo se decanta de inmediato. Eso sí. El hecho de que se presente un artículo con problemas ortográficos, para mí está descontado, que es una falta de responsabilidad, de seriedad de quien lo haya postulado, y una falta de respeto, porque usted está haciéndole perder tiempo a otra persona que está muy ocupada y que el revisor nunca cobra nada por lo que hace. O sea, los pares revisores, hoy uno de los problemas que eso es una contribución anónima que brindan a la validación de la ciencia en el mundo, porque no se cobra por eso. A lo sumo, dan un certificado, pero no se cobra por eso. Entonces, si yo le voy a mostrar un artículo que está incompleto, que tiene problemas ortográficos, estoy haciendo perder tiempo a una persona que está preparada en un tema y yo estoy mostrando una chapucería. Entonces, esto que usted está hablando es una... me alegro que lo haya mencionado, es algo muy importante que siempre lo debemos evitar. Entonces, y me da la posibilidad de mencionar una recomendación. Me da la posibilidad de mencionar una recomendación, o dos recomendaciones. Una recomendación es que, sobre todo a la persona que comienza en estas tareas de hacer ciencia y de escribir ciencia, es que al final, cuando haya terminado, hay que buscarse a alguien que nos lea el artículo y nos haga una función de revisor poco piadoso, y nos haga una revisión profunda y crítica de lo que hayamos visto. O sea, ese es un modo, porque nosotros, cuando llevamos mucho tiempo, vamos a decir que pasándonos por las manos, algo que tenemos, nos viciamos y estamos así frente a la pantalla y no vemos el error, no vemos lo que hemos no hemos advertido, lo leemos, y es una lectura que completamos de hacerla. Completamos la lectura en el cerebro, pero no vemos lo que está escrito en la pantalla. Entonces, ¿cómo eso se evita? Con que busquemos un revisor imparcial antes de entregarlo y que nos mire la gramática, la redacción. Hoy hay también para esto asistentes de la inteligencia artificial que nos revisan muy bien, con mucha profundidad, nos revisan incluso la calidad del artículo. El otro día hice esa prueba con uno mismo y cuando terminé se lo mostré, me pareció excelente la manera de la valoración que recibí,
No porque me dijeran que el artículo estaba completamente bueno, o sea, me hizo señalamiento que en verdad el señalamiento lo llevaba. O sea, eso hoy, vamos a decir que estimula mucho la corrección de la ciencia, cuando usted la usa correctamente, que de eso es la otra recomendación que voy a hacer. Y es el hecho de que tome muy bien los próximos temas, que estos elementos de los que estoy hablando no son añadidos, son un elemento esencial. O sea, el saber utilizar, el tener, el manejar correctamente la referenciación, la citación y hacerlo en ajuste a lo que dicen las normas para autores en una revista es esencial. De ahí que, y vuelvo a una pregunta que usted me hacía, mi experiencia como revisor, bueno, mire, independientemente hay que eso está sujeto al rol que uno tenga. El editor tiene que ver, cuando llegue el artículo, si cumple las normas. Pero el editor no entra en evaluación de contenido. O sea, el editor revisa si están las palabras correctas, si el resumen tiene la estructura correcta, si todo tiene el número de palabras correctas, si tiene, en fin, eso lo revisa el editor. Después lo pasa a los evaluadores, a los expertos. Entonces los expertos, ¿qué van a revisar los expertos? La metodología científica utilizada, la pertinencia de la investigación, la relevancia y la originalidad del resultado. O sea, eso lo evalúan los revisores. Entonces, por lo general, todas las revistas le facilitan al revisor una forma, un modelo, que es transparente, porque usted entra a la revista y usted sabe lo que van a revisar. Eso hay que aprender también a ver. Si a mí entré a la revista y veo que me van a revisar la originalidad y tengo un artículo que es repetitivo, no pongo nada nuevo, no tengo una sistematización, no tengo nada nuevo, no lo mande, que no te lo van a probar, porque a la hora de llevar los autores, a los revisores no van a ver cuál es la novedad de lo que usted tiene, la originalidad de lo que está proponiendo, y no le van a probar el artículo. Entonces, siempre esto es muy importante, acogerse a las normas. Los editores revisen las normas, los expertos van a la contundencia, a la solidez y a la confiabilidad del rigor científico, la originalidad y la pertinencia de la investigación. Muchísimas gracias por esos aportes y que tiene que ver con el objetivo que usted ha propuesto como profesor principal de este curso, de desarrollar una cultura en lo tocante al tema de la investigación científica. Quisiera saber si Rodolfo, si Libé, nos quedan unos minutos, aprovechar esta oportunidad que siempre es enriquecedora al momento de hacer una pregunta y empezar a pensar con cabeza propia a través de lo que nos invita el doctor en su reflexión. Si alguien tiene alguna consulta, Rodolfo. Consultita, por favor. Sí, Nata. Natalie nuevamente. Una consulta. Quisiera saber un poco más por curiosidad, tengo la idea vaga, ¿cómo se genera el DOI? Porque últimamente las revistas ya prácticamente todas están manejándose con eso, ¿no? Por favor, sí, una orientadita, por favor. Hágalo usted. Bien, esa pregunta que usted está consultando, Nata, refiere a que nosotros los investigadores no somos quienes generamos el DOI. No lo puede generar el investigador, como si el doctor hacía mención en un momento cuál es la importancia que tiene este generador, este código, posteriormente en la consulta, en el seguimiento a una publicación y sobre todo, más que la consulta y el seguimiento, a que se mantenga vigente el artículo, aunque una revista desapareciera. Voy a poner un ejemplo. Si la revista RIEC desapareciera mañana, porque hoy, por ejemplo, voy a poner esta situación, se está dando la dificultad en Bolivia, que la revista, porque ustedes saben la situación que existe hoy económica en Bolivia, la revista RIEC le está haciendo muy difícil, por ejemplo, trabajar con la empresa generadora de DOI, que en este caso la revista RIEC trabaja con
la empresa más importante a nivel mundial de certificadoras de DOI. Estamos hablando de Crossref, una empresa norteamericana especializada en generar este DOI. Es decir, estas empresas o esta empresa tiene en sus bases de datos la responsabilidad y tienen una gran seriedad en el orden ético de generar un código numérico y que se le asigna a cada artículo que se publica. En este caso, nuestro director jefe aprueba un artículo, ese artículo pasa a los revisores, tiene un ciclo de hasta 90 días en su revisión, es aprobado, el director lo recibe de los revisores, lo entrega al equipo que trabaja directamente con él en maquetación, se pone a la plataforma y se le informa a nuestro responsable tecnológico de que la revista ha tenido una nueva publicación. Él automáticamente entra y como la revista está suscrita a esta empresa, ya tenemos un generador de DOI y se le asigna un DOI a esa revista. Miren el compromiso de lo que decía el doctor. Y es que ese es un trabajo que acomete la revista, que se responsabiliza la revista, pero que tiene un costo hoy alto para la revista. Y que nosotros, al no ser una revista, en el concepto ni de híbrida, nosotros no le decimos a Rodolfo pague su DOI, pero la revista paga el DOI, sí o no, doctor, y es caro. Bueno, ese es un tema complicado. Sí. Porque se habla de... Sí. Bueno, en esencia, Natalie, en esencia, usted seguramente tiene una cédula de identidad. Todos, o sea, las personas que somos ya en mayoría de edad tenemos una cédula de identidad y un número Sí. que nos acompaña durante toda la vida. ¿Ah? Entonces, para ponerle el ejemplo de dos, eso se llama identificadores digitales permanentes. El ORCID es un identificador digital permanente. Usted como investigadora, a partir de que tenga un correo en la web, debe tener un registro de ORCID. Ese es su registro de ORCID permanente. Esa es su identidad, su número de registro como investigadora permanente para el resto de la vida. Ahora, para el caso de los contenidos que se generan, un artículo, su registro de identidad permanente es el DOI. Y dado el caso que infelizmente una publicación llegara a dejar de aparecer, que puede ocurrir por miles de factores, como se paga ese servicio, ese DOI se compra, como se paga ese servicio, esa identidad permanente se preserva, porque va a parar a determinados servidores en el mundo, en donde siempre usted quiere encontrar un artículo rápido, no ponga ni el autor, ni ponga el título, copie el DOI y póngalo en el DOI. Inmediatamente el artículo permanente aparece. Entonces, esa es la importancia que tiene. Esa es la relevancia que tiene. Pero es un elemento que es o sea, no es que es tan costoso. Tiene que tener los mecanismos de gestión del mismo y requiere pago. Y asegura la visibilidad constante. Por eso es que usted dice que lo aparece, que lo está viendo ahora constantemente en los artículos. Todas las revistas están haciendo gestión a partir de hacer inversiones para que sus contenidos prevalezcan en la cultura